Entonces, bueno, para el ejercicio 1, nos están pidiendo calcular un límite de alguna función, ¿cierto? Ya, la noción que hay que tener del límite más o menos es que, por ejemplo, ya, yo tengo alguna función, no sé, podría ser esta de acá. Pongamos que en 0 la función vale 5. Esta va a ser f de x. Entonces, como si ustedes separaran en la función, por ejemplo, aquí, y ustedes dicen, ¿cuánto valdrá el límite cuando yo me estoy acercando a algún valor, por ejemplo, aquí el 0, de mi función? ¿Ya? Entonces, ustedes, la idea es que se vayan acercando cada vez más al 0. Entonces, van acá. Y aquí en el i, ese va a ser el valor del límite, ¿ya? Básicamente. Entonces, por ejemplo, yo cuando me acerco al 0, eh, la función está tendiendo a ser 5. ¿Ya? Esta es como la idea del límite. ¿Cuál es el problema? Principalmente, que las funciones que yo tenga división o alguna fracción, probablemente me salga un 0 partido en 0. ¿Ya? Esa es como la gran dificultad. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que hay que hacer es siempre evaluar el x igual 0. Entonces, si yo evalúo en x igual 0, me queda raíz de 1 más 0, menos 1. Y abajo me queda raíz de 1 más 0, menos 1. Y abajo me va a quedar la raíz cúbica de 1 más 0, menos 1. Entonces aquí me va a quedar 1 menos 1. Y abajo 1 menos 1. Y esto me da 0 sobre 0. Y entonces esta es una forma indeterminada y de alguna forma hay que lograr eliminar de arriba y de abajo el factor que me está haciendo 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando más o menos? Probablemente arriba la función sea un x por algo, por no sé, otra función. Abajo también hay un x, por no sé, otra función h. Y cuando yo la evalúo en 0, se me está haciendo 0 este x y se me está haciendo 0 este. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, el x hay que cancelarlo para poder evaluar libremente la función. ¿Ya? Entonces, esa va a ser como nuestra idea principal. Entonces, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de 1 más x menos 1 y abajo raíz cúbica de 1 más x menos 1. Ya. Entonces, de partida, a nosotros nos gustaría eliminar las raíces, que es lo que nos dificulta un poco operar esta expresión. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo eliminamos la raíz? Por ejemplo, arriba, ¿cómo eliminamos esa raíz cuadrada? ¿Ya? Entonces, a nosotros nos gustaría tener algo de este estilo. Poder elevar al cuadrado cada parte. ¿Ya? Tener al cuadrado eso y tener al cuadrado eso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esto es como una suma por diferencia, entonces sería la raíz de 1 más x menos 1 por la raíz de 1 más x más 1. ¿Ya? Entonces recuerden, a nosotros nos gustaría tener esto, pero nosotros solamente tenemos esta parte de acá. ¿Ya? Entonces si yo multiplico por esto que está acá, arriba y abajo estoy multiplicando 1, así que no me afecta en nada. Entonces sería 1 más x más 1 y abajo raíz de 1 más x más 1. ¿Ya? Entonces cuando yo junte ahora estas dos cosas de acá, ponerlas con otro color, cuando yo junte eso con eso, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a quedar finalmente? Me va a quedar arriba el primero al cuadrado, entonces la raíz se me cancela, me queda esto de acá, menos el segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces arriba me quedaría lo que está dentro de la raíz, porque la raíz se me fue, menos el 1, ¿cierto? Y abajo me va a quedar la multiplicación de estas dos cosas, ¿cierto? Entonces sería la raíz cúbica de 1 más x menos 1 por la raíz de 1 más x más 1. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí se me van los unos, se me van los unos, y lo que me queda es el
bueno, aquí siempre ponga el límite. Entonces me queda el límite de cuando x tiende a 0, y arriba solo me va a quedar el x, ¿cierto? Y abajo me va a quedar la raíz cúbica de 1 más x menos 1 por la raíz de 1 más x más 1. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Sí. Ya. Ahora fíjense que el otro que me está molestando es el de acá abajo, ¿cierto? El que tiene raíz cúbica. ¿Ya? Dense cuenta de algo. Cuando yo evalúo el 0 en esta de acá, no me queda un 0, así que de esa por el momento me voy a olvidar. ¿Ya? No tengo problema con eso. La que me está molestando es la que tiene raíz cúbica. Ya, la pregunta es, bueno, ¿cómo elimino yo la raíz cúbica? ¿Ya? Entonces, de nuevo, haciendo el mismo raciocinio, a mí me gustaría elevar ambas cosas al cubo, tanto esa como esa. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría tener algo de este estilo. Raíz cúbica de 1 más x, pero al cubo menos 1 al cubo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan de la factorización de a cubo menos b cubo, esto es lo mismo que a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso yo lo voy a, por ejemplo, voy a considerar el a eso y el b el 1. Entonces, esto me va a quedar la raíz cúbica de 1 más x menos 1. Esto sería a menos b, que es lo que está ahí. Y ahora me tengo que concentrar en que sería la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, que sería la, más a por b, que sería esto por 1. Entonces sería la raíz cúbica de 1 más x, más el 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo tengo ahí abajo? Abajo lo único que yo tengo es esta parte de acá. Entonces, ¿cómo consigo yo elevar al cubo, que es lo que a mí me gustaría obtener? Bueno, simplemente tengo que multiplicar por todo esto de acá. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar por eso arriba y abajo. Entonces yo multiplico aquí arriba por la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, más la raíz cúbica de 1 más x, más 1, y abajo lo mismo, ¿cierto? Perdón. Entonces sería la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, más la raíz cúbica de 1 más x, más 1. ¿Ya? Entonces ahora fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo junte este que tengo acá con esto, con todo esto que tengo acá? ¿Ya? Habíamos dicho que me va a quedar el primero al cubo menos el segundo al cubo, ¿cierto? Entonces cuando yo junte esos dos, ya, me va a quedar arriba el límite de cuando x tiende a 0, de x por toda esta cosa que multiplica arriba, ¿cierto? Ya. Por mientras déjenme ponerle esa cosa ahí para no escribirlo de nuevo. ¿Ya? Ahora cuando yo junte lo rojo, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo que tiene raíz cúbica al cubo menos el 1 al cubo, ¿cierto? Entonces eso me va a quedar, se me cancela la raíz, se me queda 1 más x menos 1. Entonces me va a quedar simplemente el x. ¿Ya? Entonces abajo me va a quedar el x por, y esto que me queda ahí solito, ¿cierto? Entonces sería por la raíz de 1, perdón. ¿Ya? Entonces se me da lo 1 y abajo me va a quedar simplemente el x por lo que estaba ahí solo, ¿cierto? Por la raíz de 1 más x más 1. ¿Ya? Entonces recordemos al principio yo les dije, bueno, debe haber un x que cuando yo lo evalúo en 0 arriba y abajo se me está anulando. Entonces por eso me da 0 sobre 0. Pero ahora como yo tengo factor x arriba y factor x abajo, los cancelo. Y lo que me queda es el límite, cuando x tiende a 0, de esta cosa que estaba acá, ¿cierto? Que sería, ahora lo vamos a escribir, la raíz cúbica de 1 más x al cuadrado, más la raíz cúbica de 1 más x, más 1. Y abajo, ¿qué es lo que me queda? Me queda eso ahí, ¿cierto? Entonces sería partido en la raíz de 1 más x, más 1. ¿Ya? Ahora entonces, yo no debería tener problema cuando evalúe el 0 directamente. ¿Ya? Entonces, si yo evalúo el 0, me va a quedar eh, la raíz cúbica del 1 me va a quedar al cuadrado, entonces me va a quedar 1 más la raíz cúbica de 1 más 1 arriba. Y abajo me va a quedar la raíz cuadrada de 1 más 1. Entonces sería
3 medios, ¿cierto? ¿Dudas o algo? Me perdí. Después de que multiplicamos por el. O sea, arriba y abajo por la raíz de. O ¿Por todo sea, eso? la raíz. Sí, por todo ese Ah, ya, pues. monstruo. Ya, pues. De ahí me perdí. Ya. Entonces lo que pasa es que la gracia de haber multiplicado por eso es que al momento de que yo lo junte con esto de acá, habíamos dicho que ¿qué iba a pasar? Que eso iba a ser lo que tenía la raíz cúbica al cubo menos el 1 al cubo. ¿Ya? Esa era la idea de multiplicar por toda esta cosa fea de acá. ¿Se entiende? Para poder eliminar esta raíz cúbica. Dale. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda 1 más x Ah, menos 1. menos uno. Y aquí me queda ese x. ¿Ya? Y bueno, no hay que olvidarse de este que habíamos multiplicado antes, que era para eliminar la raíz cuadrada de arriba. ¿Ya? Claro. Ya. Entonces, el límite sería 3 medios. Y bueno, esta es como la forma de irse a la segura. ¿Ya? La idea es que no se equivoquen con la multiplicación y todo eso, pero hay otra forma. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la otra forma también. Entonces, vamos a tener el límite de cuando x tiende a 0 de. eh, era 1 más x en raíz menos 1 y raíz cúbica de 1 más x menos 1. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un cambio de variable acá. ¿Ya? Yo voy a decir, Antes de que siga, ¿por qué digo 3 medios? No, no caché ahí. Justo me ah, perdí. ya, porque una vez yo estoy acá, eliminé los x, ¿cierto? Yo ya no tengo problema con que se me anule arriba y abajo. Entonces simplemente donde hay un x voy a poner un 0. Entonces, por ejemplo, aquí me va a Ah, ya, quedar ya. Estamos reemplazando por 0. Ya, reemplazando por 0, porque ya no tengo problema. ¿Ya? ya. Ya, entonces la otra forma, yo voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir, bueno, voy a hacer u igual a 1 más x, ¿ya? Pero voy a poner el u con algún exponente de tal forma que simultáneamente se eche esta raíz cúbica y se eche esta raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué exponente creen que yo tendría que ponerle acá? Para que simultáneamente elimine la raíz cúbica y elimine la raíz cuadrada. Con 6, exactamente. Entonces, miren, si yo pongo un 6, ¿ya? Por ejemplo, cuando el x tiende a 0, ¿el u a cuánto tiende? El u tiende a 1, ¿cierto? Entonces, ese límite se me transforma en el siguiente. El límite de cuando u tiende a 1, ¿ya? ¿De quién? Aquí me va a quedar la raíz de u a la 6 ¿Y por menos 1. qué U tiende a 1? Ah, porque cuando el x va a 0, el u es igual a 1 más x, entonces esta cosa desaparece y me queda 1. ¿Cierto? ¿Sí, no? Sí, sí. Ya, perfecto. Y abajo me va a quedar la raíz cúbica de u a la 6 menos 1. ¿Ya? Esto naturalmente entonces se va a convertir en límite de cuando u tiende a 1. ¿De quién? De u al cubo, ¿cierto? Partido en u al cuadrado menos 1. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Yo Entonces, me perdí en. allá porque Aquí estamos sacando esta es como otra forma de calcular el mismo límite. ¿Ya? al mismo límite que nos dio. ¿Cuánto fuera? Era como Era 3 medios. 3 medios. ¿Ya? Es otra forma distinta para ahí vean ustedes cuál les gusta más. Según yo es más fácil, pero a uno no muchas veces se le ocurre al tiro el cambio de variable. ¿Ya? Entonces, bueno, reemplazamos, recapitulando un poco, reemplazamos u, algún exponente que simultáneamente eliminara la raíz cuadrada y la raíz cúbica, y el límite nos quedó así. ¿Ya? Entonces ahora simplemente la raíz de u a la 6 es u al cubo y la raíz cúbica de u a la 6 es u cuadrado. Y ahora, fíjense, cuando yo evalúo el 1, me queda 1 al cubo menos 1, 1 al cuadrado menos 1, y esto es 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces aquí quiero que se den cuenta de algo. Cuando yo evalúo el 1, hay un factor que me hace 0 arriba y otro que me hace 0 abajo. Entonces, probablemente esté pasando algo de este tipo. Yo tengo un u menos 1 arriba por alguna función, por una g de u, por ejemplo. Y abajo también debo tener un u menos 1 por una h de u.
que cuando yo evalúo 1 acá, me hace este 0 y me hace este 0. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, yo tengo que eliminar de arriba y de abajo un u menos 1. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Ya? Límite cuando u tiende a 1. Fíjense que, ¿cómo factorizo yo u cubo menos 1? Esto sería u menos 1 por u cuadrado. Esto es un 1 al cubo, ¿cierto? U cuadrado más u más 1. ¿Ya? Entonces, esa factorización me queda u menos 1, u cuadrado más u más 1. Y abajo, ¿cómo factorizo? Esto es una suma por diferencia, ¿no? ¿Por cierto? Entonces, esto sería 1 u menos 1 por u más 1. Entonces, ahí yo logré encontrar el factor que me anula arriba y que me anula abajo. Entonces, ahora cuando los cancele, puedo evaluar libremente el 1. Entonces, cuando u vale 1, sería 1 al cuadrado más 1 partido en 1 más 1. Eso sería, de nuevo, 3 medios. ¿Se entendió? ¿Me siguen? Sí. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiese puesto, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de x más 1, ¿ya? Pero aquí raíz cúbica, por ejemplo, y abajo raíz cuarta. ¿Qué cambio variable hubiesen hecho ustedes? Con 12, por ejemplo. Elevado a 12, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo lo elevo a 12, me queda algo más bonito y ya puedo seguir, pues, ¿ya? Esa es la idea básicamente de aquí del cambio variable, ¿ya? Pero se entendió. Ya, pues entonces, si no hay dudas, seguimos con el siguiente ejercicio. Ya. Entonces, problema 2. Dice, en conminución de materiales, la ecuación de Fred-Bond está dada por eso, ¿ya? Entonces, eso nos dice que la energía que emplea un proceso que recibe un material con un tamaño inicial RI y lo reduce al tamaño inicial R final, ¿ya? Entonces, básicamente nos está diciendo cuánta es la energía que necesita algo para reducir una partícula de un tamaño a llevarla a otro tamaño final más chiquitito, ¿ya? Y cada una constante que depende del material que se procesa, ¿ya? Entonces, básicamente me dicen cuánta energía yo necesito para un material de un tamaño, reducirlo a otro tamaño, ¿ya? Entonces dice pregunta 1. Se sabe que en cada fase de un determinado proceso de condición bifásico, el tamaño... Y ahora sí. Dice que el tamaño de la partícula, cada vez que sufre este proceso, se disminuye un alfa por ciento de su tamaño inicial. Entonces ahora me dice, verifique que el cociente entre las energías empleadas en dos fases del proceso es una función que depende solo del porcentaje que se reduce, ¿ya? Entonces, ¿cómo explico esto? Voy a tener una partícula, ¿ya? Esa partícula va a pasar primero por una fase, ¿ya? Vamos a decir que se necesita una energía 1 para llevarla a otra partícula más chiquitita, y luego esa partícula más chiquitita, esta se redujo un alfa por ciento, y luego esta partícula más chiquitita pasa de nuevo por otro proceso, por otra E2, a una partícula más chiquitita en total, ¿ya? Entonces me están diciendo, vea que la energía del segundo proceso dividido en la del primero es algo que depende solo del alfa, o sea, solo de cuánto se reduce porcentualmente esa partícula, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, ¿ya? Se ve medio enredado al principio, pero no es tanto, ¿ya? Entonces vamos a decir que inicialmente la partícula tiene un tamaño A, ¿ya? ¿Ya? Ese es el tamaño inicial de la partícula. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pase por el proceso 1? Cuando pase por el proceso 1, la partícula se va a reducir, ¿cierto? Entonces va a hacer el A por alguna reducción, ¿ya? Después vamos a ver quién es esa reducción. Entonces, ahora cuando yo pase por el proceso 2, fíjense que la partícula que llega tiene tamaño inicial esto, ¿ya? Entonces va a ser
el tamaño inicial de la partícula, que es la que venía del proceso anterior, por el mismo factor de reducción. ¿Ya? Entonces esto sería por AR al cuadrado. ¿Ya? Ahora la pregunta, bueno, ¿quién es el factor de reducción? ¿Ya? Fíjense que la partícula, cuando pasa por una fase, se reduce un alfa por ciento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la reducción va a ser el 100% menos un alfa por ciento. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir que es 1 menos alfa partido en 100. ¿Ya? O lo mismo que 100 menos alfa partido en 100. Entonces, básicamente, cuando la partícula llega, tiene un tamaño A, pasa el proceso 1 y se reduce según un R, que el R está dado por esta cosa de acá. Sería el 100% menos lo que se reduce. ¿Ya? ¿Se entiende básicamente? Ya. Entonces, recordando la fórmula, me dicen que la energía va a ser una constante por 1 partido en el tamaño final de la partícula menos el tamaño con el que llega la partícula. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta energía tomaría el proceso 1? El proceso 1 sería la constante por... ¿Cuál es el tamaño final de la partícula al salir del proceso 1? AR, ¿Cierto? Entonces sería 1 sobre la raíz del tamaño final, que sería AR. ¿Y cuál es el tamaño inicial de la partícula? Había sido A, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso es la energía que me toma el proceso 1. ¿Ya? Entonces aquí, para simplificar un poco, voy a factorizar por raíz de A. Se me va a quedar raíz de 1 partido en R menos 1. Ahora para el proceso 2. ¿Ya? Para el proceso 2 va a ser la constante. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuál es el tamaño final de la partícula al salir del proceso 2? AR cuadrado. AR cuadrado. AR cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 1 partido en la raíz del tamaño final, que sería AR cuadrado. ¿Y cuál era el tamaño inicial de esa partícula cuando entra al proceso 2? Raíz de AR. AR, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahora para simplificar un poquito, esto voy a factorizar por raíz de AR. ¿Ya? Entonces sería raíz de 1 partido en R menos 1. ¿Ya? Entonces ahora me dicen que yo tengo que ver que si yo hago el cociente entre las dos energías, entonces entre la segunda y la primera, esta expresión solo va a depender del alfa, ¿ya? O del factor en que se reduce, ¿ya? Entonces veamos qué es esto. Esto es 2, sería AR, ahí. 1 menos raíz de R, menos 1. Y la energía 1 sería K partido en raíz de A. 1 menos raíz de R, menos 1. ¿Ya? Entonces aquí, estos se me van, ¿cierto? La raíz de A también se me va y la constante también se me va. ¿Qué es lo que me queda finalmente? Me va a quedar 1 sobre la raíz de R. Ya, pero ¿quién era R? ¿Quién habíamos dicho que era R? R era esta cosa de acá. Entonces, esto es igual a 1 partido en la raíz de R. Y R era 100 menos alfa, partido en 100. Y esto no sé, si quieren pasar el 100 arriba, me queda 100, 100 menos alfa. Entonces esto es algo que solo depende del factor de reducción, o sea, del alfa. ¿Ya? ¿Se entiende? Aquí el alfa naturalmente está entre 0 y el 100 no lo puede tomar. ¿Ya? ¿Se entendió esta pregunta? en el final me perdí un poquito yo. Ah, ya. ¿Dónde? Después de que hicimos 1 partido en raíz de R. Ah, ya, pues aquí simplemente reemplazo el R. Pues. Recuerda que el R habíamos dicho que era esta fórmula de acá. Que era esto que estaba acá arriba. ¿Ya? ¿Por qué el R eso? Bueno, porque lo que se reduce o la reducción que sufre la partícula es un alfa por ciento. O sea, el tamaño final de la partícula va a ser el total, que sería el 100%, menos lo que se redujo, alfa por ciento. Pero el 100% es 1 y el alfa por ciento es alfa partido en 100, así que sumando esas o restando esas dos cosas, llego a que R es igual a esta cosa de acá. Entonces aquí, como la división de estas dos cosas me da 1 partido en raíz de R, bueno, reemplazo que en R, y al final me doy cuenta de que esto de acá solo depende de alfa.
que era lo que me estaban pidiendo. Demuestre que este cociente solo depende de alfa. ¿Sí? Ah, ya, ya, sí. Ya, ¿Por perfecto. qué alfa está entre 0 y 100? Ah, bueno, porque de partida, y aquí tú puedes ver que la partícula no se puede reducir más del 100%. Entonces ahí sabéis que el alfa solo puede estar entre 0 y 100. ¿Ya? Y aquí la misma raíz te lo dice. ¿Ya? Por ejemplo, si te pasáis del 100, acá abajo te queda negativo y arriba positivo, te va a quedar en total negativo y la raíz de algo negativo no existe. Y alfa tiene que partir del 0 porque no tiene sentido que alfa se reduzca a menos de 0. Ya, sí, sí. Ujú. Ya. Ahora, parte 2 de la pregunta, me están diciendo, ¿qué ocurre en el cociente de la energía partido en H para un proceso de comunicación que reduce el tamaño de la partícula del material desde un tamaño R hasta un tamaño R menos H? Cuando el H es muy, muy chiquitito. ¿Ya? O sea, me están diciendo, toma una partícula de tamaño R. ¿Ya? Entonces, esto va a pasar a través de alguna energía a una partícula de tamaño R menos H. ¿Ya? Entonces me están diciendo, ¿qué es lo que pasa con la energía partida en H, pero cuando el H es muy, muy chiquitito? ¿Ya? O sea, cuando prácticamente el tamaño de la partícula no está cambiando nada. ¿Ya? Cambia, pero algo tan pequeño que no es un gran cambio al final. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué pasa cuando yo quiero ser algo tan cercano a cero, pero no soy cero? ¿Cómo expreso yo eso? El límite de... Con un límite, ¿cierto? Entonces yo quiero decir, bueno, cuando el límite cuando h tiende a ser cero, pero no es cero, ¿de quién? De la energía partida en h. ¿Ya? Entonces la pregunta aquí, bueno, ¿quién es la energía? ¿Ya? Entonces aquí la energía va a ser la constante por, sería 1 partido en el radio, o sea, en el tamaño final. ¿Quién es el tamaño final de la partícula? En la pregunta. Si me dicen que va de un tamaño R hasta un tamaño R menos h, entonces el final va a ser R menos h, ¿cierto? Entonces sería 1 partido en la raíz del tamaño final, que sería R menos h, menos 1 partido en el tamaño inicial, que sería raíz de h. Y todo esto, bueno, esa es la energía. Entonces ahora yo calculo el límite de E partido en h. Esto va a ser arriba acá, hay 1 R menos h, menos 1 partido en raíz de R, y todo partido en h, ¿cierto? Y el límite que no se lo olvide. Entonces, ahora operando un poquitito, límite cuando h tiende a 0. Ya. ¿Qué pasa que cuando yo sumo estas dos cosas de acá? Me va a quedar K. Voy a poner el H debajito del K mejor al tiro. Y ahora me va a quedar factor común, raíz de R menos H por raíz de H. O sea, por raíz de R, perdón. Y ahora multiplico cruzando. Sería raíz de R menos la raíz de R menos H. ¿Cierto? Entonces ahora preguntémonos, pues bueno, ¿hay algún problema con evaluar directamente el cero? ¿Qué pasa cuando yo evalúo el cero? Bueno, me queda K partido en cero, ¿cierto? Porque el H es cero. Y aquí me va a quedar raíz de R menos la raíz de R menos H, pero H es cero, me va a quedar la raíz de R. Y aquí me va a quedar la raíz de R por la raíz de R, ¿cierto? Pero arriba me queda cero. Entonces tengo algo del tipo 0 sobre 0, problemas. Así que de alguna forma hay que eliminar un factor, de arriba y de abajo. ¿Ya? Pregunta, ¿cuál va a ser ese factor que yo tengo que buscar eliminar tanto de arriba como de abajo? Hay un factor cuando el h vale 0, hay un factor que me hace 0 arriba. ¿Ya? Entonces, naturalmente, arriba debe andar un h por aquí leseando, y cuando yo lo logre eliminar con este de acá, voy a poder evaluar el límite tranquilamente. ¿Ya? Pero hay que de alguna forma encontrar ese h. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenar un poco este límite. ¿Ya? Por ejemplo, la constante la voy a sacar del límite. Y aquí me va a quedar arriba la raíz de r menos h.
Y abajo me va a quedar h por la raíz de r menos h por raíz de r, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que me está molestando arriba son las raíces, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, yo tengo que eliminar esas dos raíces. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría tener algo de este estilo. Me gustaría tener la raíz al cuadrado menos la otra raíz al cuadrado. ¿Ya? ¿Esto cómo se factoriza? Bueno, se factoriza como suma por diferencia. Esa menos la otra raíz por la raíz más la otra raíz. ¿Ya? Pero, ¿quién tenemos hasta el momento? Bueno, hasta el momento nosotros tenemos solo la parte con negativo. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero formar el cuadrado, yo quiero que estas cosas me queden al cuadrado tanto aquí y acá, ¿qué es lo que me falta? Bueno, me falta esta parte de acá. Entonces, la hago aparecer y multiplico arriba y abajo. Raíz de r más, esta era una raíz, perdón, raíz de r menos h, y la multiplico abajo para no afectar nada. Entonces, estoy multiplicando 1. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando yo junte arriba estas dos cosas, ¿qué es lo que me queda? Me queda la primera raíz al cuadrado menos la segunda raíz al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar la constante afuera por el límite, cuando h tiende a 0, de la primera raíz al cuadrado, que sería raíz de r al cuadrado, menos la otra raíz al cuadrado, ¿cierto? Y abajo me va a quedar, bueno, h por raíz de r menos h por la raíz de r, por esa cosa que multipliqué ahí, ¿cierto? Ya. Entonces ahora se me va la raíz arriba, me va a quedar r menos r menos h, ¿cierto? Entonces, cuando yo cambio aquí el signo, se me va a ir la R y me va a quedar solo un H arriba. ¿Sí? Y se me va a quedar K por el límite, y cuando H tiende a 0, arriba solo me va a quedar un H, y abajo me va a quedar H por la raíz de R menos H, por la raíz de R, por todo esto que multiplica acá, ¿cierto? Entonces, fíjense, ya me apareció un H arriba, me apareció un H abajo, así que puedo eliminarlo. Entonces, en teoría, ahora yo no debería tener problemas para evaluar el H igual 0. Entonces, veamos. K por, arriba me queda un 1. R menos H que vale 0 me queda raíz de R, ¿cierto? Por la otra raíz de R que está ahí. Por el paréntesis que es raíz de R más raíz de H, o sea, de R menos H que H0 me queda. Entonces esto me queda K por eh, R, ¿cierto? Y el paréntesis me queda 2 raíz de R. Entonces esto es K partido de 2R raíz de R. Entonces, ese es el límite. ¿Me entendieron? Fue muy rápido. Vamos bien. ¿Ya? Entonces, en general, chiquillos, por ejemplo, cuando ustedes tengan, no sé, el límite, cuando x tiende a alguna constante, por ejemplo, de alguna función arriba, no sé, h de x arriba, y abajo una g de x, y esta cosa me quede 0 sobre 0, entonces, al final, ¿cómo solucionan esto ustedes? Bueno, tendrían que de arriba eliminar un x menos c por alguna función, de abajo también les tendría que aparecer un x menos c por otra función, y cuando los cancelen, deberían poder evaluar tranquilamente el c tanto aquí como acá. Esa es como la estrategia para los límites. No sé si hay dudas o algo. A ver si no hay dudas, seguimos nomás. ¿Qué pasa cuando aparece 0 solo en el denominador? Ya esa cosa tiene una asíntota. Así que ese límite ya no podéis solucionarlo, no va a existir básicamente. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, imagínate el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en x. Eso te queda 1 partido en x, en 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que está pasando? 1 partido en x es una función así. Entonces, cuando tú te acercas al 0, esta cosa está explotando hacia el infinito. ¿Cachai? Entonces ya no hay manera de solucionar ese límite. Esa cosa tiende a infinito.
Entonces se puede decir que ese límite no existe. Claro, no existe, sería infinito. Ya. Ya, chiquillos, entonces, siguiente pregunta. Simplificar la expresión, que sería un medio partido en seno de 10 menos raíz de 3 medios coseno de 10. ¿Ya? Entonces, algo que usted, de partida vieron trigonometría, ¿cierto? Aún no. Aún no. Uf. Em, nada de trigonometría. O sea, lo básico no, pero en física, de hecho. Ya, pero a ver. Todos saben que seno de 30, eh, seno de 45 y seno de 60. Estos son como los ángulos más usados. Por ejemplo, ¿cuánto valdría el seno de 30? Esto sería un medio, esto sería raíz de 2 partido en 2, esto sería raíz de 3 partido en 2. Entonces, básicamente, si ustedes van, por ejemplo, lo ordenan 30, 45, 60, todos tienen que ir divididos en 2 y el orden es raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Ay, yo me acuerdo de que tenía mi profe cuando me enseñaron esto. Entonces, asumiendo estos valores de seno y coseno y estas fórmulas para sumar ángulos, vamos a nosotros ingeniosamente el un medio escribirlo de alguna forma y el radio de 3 medios también escribirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, el un medio, ¿cómo se le ocurriría a ustedes escribirlo según esta tableta de acá, por ejemplo? El un medio yo lo podría escribir como seno de 30. ¿Ya? Entonces, yo quiero escribir 1 partido en 2 seno de 10 menos raíz de 3 medios coseno de 10. ¿Ya? Entonces, el un medio dijimos que iba a ser seno de 30. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir seno de 30 convenientemente y abajo me queda el seno de 10. El raíz de 3 medios, ¿cómo lo escribirían ustedes? Seno de 60, ¿no? Claro, pero mira, si nosotros tenemos seno aquí, ¿ya? Vamos a tratar de escribir algo aquí con coseno, ¿ya? Para que nos quede coseno y coseno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Coseno de 30. Como coseno de 30, ¿cierto? Entonces, menos coseno de 30 y abajo coseno de 10. Entonces ahora vamos a sumar estas dos, a restarlas, a ver qué sale. Entonces abajo nos quedaría seno de 10 por coseno de 10, restando las fracciones simplemente, multiplico por eso, entonces sería seno de 30 por el coseno de 10 menos el seno de 10 por el coseno de 30. ¿Ya? Entonces fíjense, tengo seno de un ángulo, coseno de otro ángulo, menos seno del ángulo pero al revés por el coseno del ángulo al revés. ¿Ya? Entonces tengo, por ejemplo, aquí alfa, beta y después tengo beta, alfa. ¿A qué se parece la parte de arriba? Fíjense, tengo seno de alfa, coseno de beta. Con menos seno de beta, coseno de alfa. ¿A qué se parece eso? Todo esto que tengo acá arriba. Seno de 30 menos seno de 10. Claro, o sea, O no sea, sé. seno de 30 menos 10. Exacto. ¿Ya? Entonces la parte de arriba sería el seno de 30 menos 10. ¿Ya? ¿Todos claros hasta ahí o no? ¿Ya? Y abajo me va a quedar seno de 10 por coseno de 10. Ahora fíjate, tengo seno de un ángulo por coseno de otro ángulo. ¿A qué se parece? Tengo seno de un ángulo, coseno de un ángulo. ¿A qué se parece? Esto de acá, ¿cierto? Que sería el seno de dos veces el ángulo. ¿Ya? Pero el problema es que aquí hay un 2 y yo acá abajo no tengo un 2.
¿Qué hago entonces? Multiplicar por 2 partido en 2. Exacto, lo hago aparecer nomás. Ya. Entonces, acá abajo, ¿qué es lo que me quedaría? Arriba me va a quedar 2 seno de 20, ¿cierto? Y abajo, ¿qué es lo que me aparece? Si tengo 2 por seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo. ¿A qué es igual eso? A seno de 2 veces el ángulo, ¿cierto? Entonces sería seno de 2 veces el ángulo, que sería 2 por 10. Entonces sería 20. Y me aparece el seno arriba, el seno abajo. Entonces toda esa expresión era igual a 2. Ya. Entonces, bueno, con lo que sabían de esto, no sé si se entendió, si está muy complicado. Básicamente aquí la idea es que se manejen con la identidad trigonométrica, ¿ya? Que sepan que el seno de la suma o resta de ángulos va a estar dado por esa fórmula y que si yo tengo el ángulo doble va a ser esa cosa de ahí. ¿Ya? Y el último problema va a estar igual complicado porque también es de trigonometría, pero no es tan feo. Bien, pregunta. Si yo tengo un triángulo rectángulo, y aquí tengo el alfa. Y esto, por ejemplo, sería A, B y C. Ya. ¿Quién es el seno de alfa en ese triangulito? A partido en C. Claro, sería el cateto que está opuesto al ángulo partido por la hipotenusa. ¿Ya? ¿Quién es el coseno del ángulo? Al revés. C partido en A. No. Sería el cateto que está adyacente al ángulo partido por la hipotenusa. ¿Ya? Y la tangente del ángulo sería el cateto que está opuesto partido en el que está adyacente, o lo mismo que decir el seno del ángulo partido en el coseno del ángulo. Porque fíjense que el seno del ángulo, ¿quién era? Era A sobre C. Y el coseno es B sobre C. Entonces se me cancelan y me queda A sobre B. Entonces, eso es lo que yo básicamente necesito saber para este ejercicio, ¿ya? Las relaciones trigonométricas aquí en el triángulo. ¿Ya? ¿Todos manejaban más o menos esto? ¿O no va para alguien? Ya, suponiendo que sí. Entonces me están diciendo, desde dos puntos distintos, al nivel del suelo, se observa un helicóptero en el cielo, ¿ya? Los puntos de observación están a la izquierda de la vertical del helicóptero, separados entre sí por una distancia d y proyectando ángulos de elevación de alfa y beta hacia el helicóptero, con alfa y beta menor, alfa menor que beta. Entonces, básicamente el dibujo que yo tengo es este. Tengo el suelo, tengo un helicóptero acá. No sé dibujar helicóptero, así que no lo dibujo, pero este es un helicóptero. ¿Ya? Este helicóptero va a estar a alguna altura h, y yo, por ejemplo, desde dos puntos distintos, ¿ya? Voy a medir desde un punto acá y desde otro punto acá. ¿Ya? Estos puntos decían que están separados a distancia d. ¿Ya? Entonces yo lo miro acá y lo miro acá. Aquí se me va a formar un ángulo, ¿cierto? Y aquí se me va a formar otro ángulo. Ya, pregunta. A mí me están diciendo que el ángulo alfa es menor que el ángulo beta. ¿Dónde va el alfa? ¿Va acá o acá? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ¿cierto? Este es el ángulo más chiquitito. Se ve hasta por el dibujo. Entonces, el otro es el beta. Entonces ahora me están preguntando. Demostrar que el punto de observación más próximo a la vertical, desde el helicóptero hasta el suelo, se encuentra a una distancia eso de ahí. ¿Ya? Se ve medio feo, pero sale más o menos fácil. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es la distancia desde acá más cercana? O sea, me están preguntando por esta cosa de acá. Voy a poner ese. Entonces me están diciendo, encuentre ese, da esos ángulos y esos lados de ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? De alguna forma tengo que relacionar los ángulos con los lados que me están dando. ¿Ya? Pregunta. Yo tengo esta altura que es como el cateto
y esto de acá que es otro cateto. ¿Me conviene sacar algo de la hipotenusa? ¿O me conviene trabajar directamente con catetos? Que son cosas que ya conozco, entre comillas. Bueno, este no lo conozco, le voy a poner X mejor. Por ejemplo, ¿me conviene usar la función seno de alfa? ¿Quién sería el seno de alfa? Sería h partido en la hipotenusa. Claro, entonces yo tendría que con Pitágoras sacar alguna cosa acá. ¿Ya? ¿Me conviene hacer eso, no? No, ¿Con qué me conviene trabajar entonces? con la tangente. Con la tangente, ¿cierto? ¿Ya? Con el coseno tampoco me conviene, claro, yo conozco esto de acá, pero no conozco la hipotenusa, así que la idea va a ser evitar la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? ¿Quién sería la tangente de alfa? ¿Quién sería la tangente de alfa? H partido en D más X. Claro, h partido en d más x. Sería el lado de acá partido en todo este lado de acá. ¿Y cuánto mide todo este lado? Sería lo que mide ese pedazo más lo que no conozco, d más x. Ahora, la tangente de beta. ¿Quién sería? H partido en X. H partido en x, ¿cierto? H partido en x. ¿Ya? Entonces ahora, de aquí, por ejemplo, yo voy a despejar el h. ¿Ya? Entonces, h es igual a la tangente de alfa, mejor d más x por la tangente de alfa. Y de acá abajo yo tengo que h es igual a x por la tangente de beta. ¿Cierto? Ahora yo sé que h es igual a h, ¿cierto? Entonces voy a igualar estas dos cosas. Entonces yo sé que d más x tangente de beta, o sea, de alfa, perdón, es igual a x por la tangente de beta. Entonces, como yo quiero encontrar mi x, voy a despejarlo, ¿cierto? Entonces, esto sería d tangente de alfa más x tangente de alfa igual a x tangente de beta, ¿cierto? Voy a pasar esto al otro lado y voy a factorizar el x, así que aquí de este lado me va a quedar d tangente de alfa. Y acá me va a quedar x factor de la tangente de beta menos la tangente de alfa, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Así que como yo quiero el x, paso dividiendo lo que tenga, o sea, lo que lo multiplica, entonces sería d por la tangente de alfa por tangente de beta menos tangente de alfa. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí el resultado que me entregan a mí está en términos de seno y coseno, ¿cierto? Perdón. Está en términos de seno y coseno. Así que no me sirve tener algo en términos de tangente. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a decir que en general la tangente de un ángulo teta, ¿quién es? Va a ser el seno de teta partido en el coseno de teta. ¿Ya? Entonces, ¿quién es esto? Sería D. ¿Quién es la tangente de alfa? Bueno, sería el seno de alfa partido en el coseno de alfa. Y abajo la tangente de beta sería el seno de beta partido en el coseno de beta. Y la tangente de alfa sería el seno de alfa partido en el coseno de alfa. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a desarrollar esto un poco a ver qué nos sale. ¿Ya? Entonces, si yo la fracción de abajo la sumo, ¿qué me queda? Me queda factor abajo coseno de beta, coseno de alfa. Me va a quedar la multiplicación cruzada acá. Entonces sería seno de beta, coseno de alfa, menos seno de alfa, coseno de beta. Y arriba me queda d por seno de alfa, por seno de beta, ¿cierto? O sea, coseno de alfa. Entonces fíjense que al tiro yo puedo eliminar este de acá con este de acá. ¿Sí? Y podría, no sé, esa cosa, esa regla para multiplicar o para dividir fracciones. Al final el coseno me va a quedar multiplicando arriba. Entonces me va a quedar ordenando un poco d por seno de alfa por coseno de beta, ¿cierto? Y abajo me va a quedar seno de beta, coseno de alfa, menos seno de alfa, coseno de beta. ¿Ya? ¿A alguien se le hace parecido esta cosa de acá abajo, no? Tengo seno de un ángulo, coseno de otro. Y después tengo seno del otro ángulo, coseno del ángulo. ¿Se le hace parecida esa expresión o no?
Eso era el seno de alfa menos beta, creo, ¿no? Claro, aquí sería al revés, pues sería el del beta. Sería seno de beta menos alfa. ¿Cierto? Entonces, llegamos a la expresión, ¿o no? Seno de alfa coseno de beta partido en seno de beta menos alfa. Seno de alfa coseno de beta, seno de beta menos. Así que básicamente así se resolvía, ¿no? Ya ves que al final como que la gran dificultad, que tampoco era tanta, era plantear las ecuaciones, después identificar la variable que yo quiero despejar y después simplemente manejar las identidades que yo conozco. Sé que la tangente de un ángulo va a ser el seno del ángulo partido en el coseno del ángulo, y ya como que lo más difícil que había que saber era esto de acá, pues. Y eso de ahí era igual a seno de beta menos alfa. ¿Ya? Así que esa sería la identidad de hoy día, chiquillos.